A lo largo de la historia, las brujas han sido figuras envueltas en un halo de misterio, terror y poder. Desde los rincones oscuros de Europa hasta los confines de América, estas mujeres han sido acusadas de pactar con fuerzas malignas, de realizar hechizos prohibidos y de sembrar el miedo en los corazones de aquellos que osaban enfrentarse a ellas. En este video, exploraremos las vidas de 5 de las brujas más aterradoras y peligrosas que realmente existieron. Sus historias han dejado una marca indeleble en la historia y en nuestra imaginación. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la superstición, el miedo y el poder oscuro se entrelazan en un escalofriante top 5 brujas reales más aterradoras de la historia. Número 5. En la Suecia del siglo XVII, durante la temida persecución de brujas conocida como la Gran Casa de Brujas, una mujer llamada Malin Matsdotter fue condenada por brujería en Estocolmo en 1676. Lo que hace que Malin sea una figura tan aterradora no es solo su condena, sino la brutal forma en la que encontró su fin. Malin era una mujer finlandesa que había emigrado a Suecia y en medio del pánico colectivo, fue acusada por sus propias hijas de haber participado en rituales satánicos. Las acusaciones de las niñas afirmaban que su madre las había llevado al sabbat de brujas en el legendario Blakulla, donde, según las creencias de la época, las brujas se reunían para rendir culto al diablo. A pesar de las súplicas de otros, Malin se mantuvo firme en su inocencia hasta el último momento, negando todas las acusaciones. Sin embargo, el tribunal no le creyó y la condenó a ser quemada viva, uno de los métodos de ejecución más crueles de la época. Lo más escalofriante de su historia es que, a diferencia de otras acusadas que eran estranguladas antes de ser quemadas, Malin Matsdotter fue quemada viva sin misericordia, convirtiéndose en una de las pocas personas en Suecia en sufrir este destino. La ejecución de Malin Matsdotter se convirtió en un símbolo temido por todas las personas, y aunque muchos ponen en tela de juicio su inocencia, las escalofriantes declaraciones de sus hijos fueron bastante claras, y con detalles muy exactos. Número 4. Alice Cadwallader es recordada como una de las figuras más notorias en la historia de la brujería en Irlanda. Nacida en el siglo XIII, Alice era una mujer rica y poderosa que, a lo largo de su vida, estuvo casada 4 veces. Sin embargo, su fortuna y la misteriosa muerte de sus maridos la convirtieron en el centro de una de las primeras persecuciones por brujería documentadas en la historia europea. Después de la muerte de su 4º esposo, Alice fue acusada de practicar la brujería por sus propios hijastros, quienes la acusaron de envenenar a sus maridos para quedarse con sus riquezas. Además de estas acusaciones, se dijo que Alice realizaba rituales oscuros y que tenía una criatura demoníaca que la asistía en sus prácticas. En 1324, el obispo Richard de Ledrede la acusó formalmente de herejía y brujería. El juicio de Alice Cadwallader fue uno de los primeros de su tipo en Irlanda, y las acusaciones en su contra incluían la práctica de hechizos, sacrificios de animales y el uso de pociones para manipular a otros. Sin embargo, Alice tenía poderosos aliados y logró escapar de la ejecución, huyendo de Irlanda antes de que pudiera ser sentenciada. Se cree que encontró refugio en Inglaterra, donde desapareció de los registros históricos. Aunque Alice logró evadir la justicia, su criada, Petronilla de Met, no corrió con la misma suerte y fue quemada en la hoguera, convirtiéndose en la primera persona en Irlanda en ser ejecutada por brujería. Su caso sentó un precedente en la casa de brujas que se extendería por toda Europa en los siglos siguientes. Número 3. Catherine Monvoisin, más conocida como la Voisin, fue una de las figuras más infames del ocultismo en la Francia del siglo XVII.
nacida en 1640, se convirtió en una renombrada adivina y alquimista en París, ofreciendo servicios de pociones, venenos y rituales oscuros a la élite de la sociedad francesa. La Voisin ganó notoriedad por su participación en lo que más tarde se conocería como el asunto de los venenos, un escándalo que sacudió la corte del rey Luis XIV. Trabajando en secreto, la Voisin proporcionaba venenos a las damas de la alta sociedad que buscaban deshacerse de sus maridos o rivales. Además de su habilidad con las toxinas, la Voisin también organizaba misas negras, donde se realizaban rituales satánicos que incluían sacrificios humanos, en ocasiones usando sangre de bebés. Su conexión con la nobleza la hacía intocable durante un tiempo, pero eventualmente sus actividades atrajeron la atención de las autoridades. En 1679, la Voisin fue arrestada y, bajo tortura, reveló los nombres de muchos de sus clientes poderosos, incluyendo a miembros cercanos al rey. El juicio de la Montvoisin reveló la oscura realidad detrás de las intrigas de la corte francesa, donde la brujería y el asesinato eran armas comunes en la lucha por el poder. Fue condenada a muerte y quemada en la hoguera en 1680. Su caso destacó la paranoia y el temor al ocultismo en la Francia de la época, desencadenando una serie de persecuciones que intentaban erradicar la brujería en París. La historia de la Voisin es un recordatorio perturbador de cómo el poder y la superstición podían entrelazarse en los círculos más altos de la sociedad, llevando a la destrucción de vidas y la propagación de la paranoia en toda Europa. Número 2. Tituba es una figura enigmática y clave en los infames juicios de brujas de Salem, que tuvieron lugar en la colonia de Massachusetts en 1692. Originaria de Sudamérica o el Caribe, Tituba fue llevada a la América colonial como esclava y terminó sirviendo en la casa del reverendo Samuel Parras, en Salem Village. El papel de Tituba en la histeria de Salem comenzó cuando las hijas del reverendo Pérez y otras jóvenes del pueblo empezaron a experimentar comportamientos extraños, como convulsiones y gritos. Buscando una explicación, el reverendo Pérez interrogó a Tituba, quien admitió haber practicado brujería. No solo confesó, sino que también señaló a otras mujeres del pueblo, lo que desencadenó una serie de acusaciones que llevaron a la detención de decenas de personas. Tituba describió vívidas escenas de magia negra, vuelos nocturnos y pactos con el diablo, lo que alimentó el miedo y la paranoia en Salem. Su testimonio fue uno de los primeros y más cruciales en los juicios, y aunque se retractó más tarde, el daño ya estaba hecho. Las acusaciones de brujería se propagaron como un incendio forestal, resultando en la ejecución de 19 practicantes de la magia negra y la muerte de muchas más en prisión. A pesar de su papel fundamental en los juicios, Tituba no fue ejecutada, su destino es incierto, pero algunos relatos sugieren que fue liberada después de los juicios, debido a haber confesado y señalado a las demás practicantes de brujería. Número 1. En el oscuro siglo XVI, una figura emergió en Inglaterra que sería recordada como la primera bruja en ser ejecutada en ese país, Agnes Waterhouse. Nacida en 1503, Waterhouse fue una de las primeras mujeres en ser acusada bajo la ley de brujería de 1542, una de las más estrictas y severas de la época. Agnes fue acusada en 1566 de haber utilizado la magia negra para causar la muerte de varios vecinos. Su juicio se llevó a cabo en Chelmsford, y durante el proceso, Agnes confesó haber hecho un pacto con el diablo, quien, según ella, se manifestaba en la forma de un gato negro llamado Satán. Este felino, que según sus declaraciones hablaba y le daba instrucciones, se convirtió en un símbolo oscuro de su poder. Lo que más estremeció a las autoridades fue el testimonio de su hija, quien aseguró que su madre podía enfermar a la gente con solo mirarla. El caso de Agnes Waterhouse fue uno de los primeros en registrar el uso del método de flotación para identificar brujas, en el que se arrojaba al acusado al agua. Si flotaba, era culpable,
Si se hundía, era inocente, aunque en muchos casos ya era demasiado tarde para salvar la vida del acusado. Finalmente, Agnes Waterhouse fue declarada culpable y ejecutada en la horca el 29 de julio de 1566. Su muerte marcó el inicio de una larga y aterradora persecución de brujas en Inglaterra, donde cientos de mujeres serían acusadas y ejecutadas en las décadas siguientes.